tardes. Muchas gracias por venir. Gracias doblemente, ¿no? Porque además de que siempre reunirse para hablar de un libro es algo gratificante. Un día como hoy, un día con este calor, donde Vigo está prácticamente desierto, tengo que darles las gracias por haber venido, a pesar de que este calor insoportable que está haciendo. Presentar a Miguel Pedrero es fácil y es difícil. Es fácil porque es mi amigo, ya hace 20 años que lo conozco. 20 años, sí, ¿no? tranquila. Teníamos pelo incluso, los dos, cuando nos conocimos. Y Entonces corremos el riesgo de perder el nuestro. Bueno, yo espero que no. Ya hay otros precedentes, ¿eh? Ya. Pero bueno, hay algunos que tienen pelo. Bueno, por favor. Que quedan con pelo. Bueno, en cuanto al autor, decía que es mi amigo y bueno, solo puedo hablar cosas buenas de él. Pero quisiera destacarles solo dos cosas que si tienen la oportunidad de leer el libro pues podrán comprobarlos. Una es que es un apasionado por los temas. Eso se respira en todas las páginas del libro. Es la investigación de estos fenómenos, de todos los fenómenos que rompen con la realidad, que rompen con lo establecido, es su pasión. Y ha invertido, yo creo que muchos kilómetros, muchos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo en investigar este tipo de fenómenos. Y la otra cosa que quería destacarles de Miguel es que es de esas personas, es de esos periodistas que cuando van a entrevistar a alguien, cuando van a buscar información, es insistente, es ese periodista que ningún político querría encontrarse, ¿no? Es ese periodista que pregunta hasta la última cosa y vuelve a preguntar y saca toda la información, y eso lo que le da es una perspectiva mucho más fidedigna de los fenómenos que va a tratar. En cuanto al libro, es una recopilación de muchísimos casos, aunque ponga 20 expedientes X, en realidad son 20 temas en los que se ven muchísimos años de trabajo, de investigación, y que es un libro de esos que ya rara vez se escriben. Son esos libros que cuentan las historias, que ponen voz al testigo, que valoran en la medida de lo posible cada uno de esos casos, y encontrarán aquí, aunque se llame 20 expedientes X españoles, él como buen gallego, pues unos cuantos son de Galicia. Seguro que les hablará del macroavistamiento que pasó, que ocurrió aquí, entre otros lugares, en Vigo, y que puso en alerta incluso la Fuerza Aérea Portuguesa. Hay otros casos fascinantes, como lo de un platillo volante que llevaba la marca de Estados Unidos y que espiaba a los astilleros ferrolanos. Hay otros avistamientos múltiples súper interesantes. Hay el hombre que cayó del cielo en Finisterre, el extraño ser que chupaba la sangre al ganado en Dosón. En fin, hay una serie de casos realmente fascinantes que si tienen la oportunidad de leerlo o de preguntarle a Miguel, que ya está aquí, que son casos absolutamente interesantísimos. No quiero enrollarme más. El protagonista es aquí Miguel, y que él les contará el contenido del libro. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Carlos por la presentación. Obviamente sí, somos amigos, nos conocemos desde hace 20 años y nos ha unido precisamente eso, es la pasión por este tipo de temáticas. En realidad la curiosidad, ¿no? La curiosidad que todos tenemos en una u otra medida, y que a algunas personas pues, nos ha llevado por circunstancias de la vida a investigar en la medida de nuestras posibilidades siempre este tipo de cuestiones, ¿no? Y como es el caso de Carlos y como es mi caso, hasta el punto de hipotecar nuestras vidas en gran medida, que muchas veces siguiendo quimeras, ¿no? Porque son fenómenos tan absolutamente extraños, inaprensibles, y sobre todo esa falta de conclusiones, ¿no? Porque casos hay muchísimos y muy espectaculares, ¿no? Pero ¿cuál es el origen de esos fenómenos, ¿no? En este libro también hay algo de eso, ¿no? También hay algo de reflexión, de intentar llegar a alguna conclusión
sobre estos fenómenos, como digo, tan extraordinarios y tan trascendentes, ¿no? Porque ¿qué puede haber más trascendente que la posibilidad de que exista vida después de la vida? De que nos visiten seres de otros mundos, de que no hayamos desarrollado todas nuestras capacidades mentales, ¿no? ¿De qué temas puede haber más trascendentes que todo esto, ¿no? En ocasiones me preguntan por la utilidad, ¿no? Esa palabra que tiene tanto peso hoy en día en nuestro mundo occidental, ¿no? Todo tiene que tener una utilidad, ¿no? Y cuando la gente suele hablar de utilidad se refiere a pasta, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Beneficio, ¿no? Coste-beneficio, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad de escribir sobre estos temas? Alguien me dice, oye, pues ¿no sería mejor escribir sobre denuncia social, sobre todo lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? ¿Cómo escribe sobre temas tan elevados, tan trascendentes, quizás tan desapegados de la realidad cotidiana, cuando hoy en día, aquí al lado, seguro, hay un montón de personas con infinidad de problemas, desahucios, paro, hambre incluso, ¿no? que lo está empezando a ver? Estamos viviendo una situación tremendamente complicada y nosotros no somos los responsables. Son otros que no solamente no lo van a pagar, sino que se están haciendo inmensamente ricos a costa del sufrimiento de millones y millones de personas, ¿no? ¿Y por qué escribir de estas cuestiones? Bueno, en primer lugar porque es mi labor, es mi trabajo, ¿no? Es como si le preguntas a un cantante por qué cantas, ¿no? Con la que está cayendo. Bueno, pues porque soy cantante, ¿no? Y en segundo lugar, y yo creo que más importante, porque que os acabo de dar tampoco es una razón de peso, porque yo sí reconozco que a veces me siento un poco idiota escribiendo de estas cuestiones, y lo reconozco, precisamente por eso, ¿no? Porque yo vivo en el mundo y sé que todos tenemos que pagar un alquiler, una hipoteca, todos tenemos que tener un trabajo, veo mucha gente a mi alrededor que lo está pasando muy mal, que lo está sufriendo, pero yo creo que estos temas sí tienen una utilidad, que a lo mejor no es una utilidad monetaria, ¿no? Pero la utilidad que tienen es la esperanza, ¿no? La esperanza. A todos nos pasa, ¿no? Que cuando estamos metidos en nuestro día a día, en resolver pequeños problemas cotidianos, que muchas veces no son tan pequeños para nosotros, olvidamos a veces mirar un poco más allá, ¿no? Imbuidos en las circunstancias. Y este tipo de temáticas a mí me han servido durante muchos años como asidero, como agarradero, para no desfallecer en momentos muy complicados de mi vida, ¿no? En tener una visión más amplia de las cosas, ¿no? Cara, yo creo que este libro, no este libro, sino otros muchos libros como este, ¿no? Lo que nos abren es los ojos a una nueva realidad y sobre todo la conclusión de este libro es que vivimos en un mundo, en un universo absolutamente fascinante del que no sabemos absolutamente nada. Por mucho que desde determinadas instituciones políticas, académicas o culturales nos traten de decir qué es ciencia o qué no es ciencia, qué debemos pensar o qué no debemos pensar y qué es cultura y qué no es cultura, ¿no? Esto es cultura. Esto es cultura. Quizás no la cultura que le interesa a determinadas instituciones, ¿no? Los grandes medios de comunicación son correa de transmisión de esas grandes instituciones culturales controlados por grandes lobbies, grandes grupos financieros, ¿no? Que en realidad nos imponen una determinada ideología, una determinada visión del mundo, ¿no? Es lo políticamente correcto, ¿no? Esa frase o esa expresión que odio tanto, ¿no? De lo políticamente correcto, ¿no? Que es lo que debemos pensar y lo que no, lo que tenemos que leer y lo que no, lo que es realmente interesante, lo que se considera cultura y lo que es una cuestión marginal que no tiene ningún interés. Y suele suceder al revés, que precisamente aquellos personajes más heterodoxos que no están dentro del mundo cultural ni dependen de ningún gran medio de comunicación, suelen ser los personajes más interesantes, que más tienen que aportar y personajes que son en realidad intelectuales, ¿no? Hoy en día, cuando cualquiera escribe un libro, sale en El País y ya se cree un intelectual. Hoy en día hay verdaderos intelectuales en España, pero que se mueven muchas veces en los ambientes de la marginalidad, ¿no? O sea que por un lado, esperanza, ¿no?
Yo creo que estos temas, estos asuntos, lo que nos trasladan es esperanza. Y en segundo lugar, nos despiertan la curiosidad. Porque es que este tipo de sucesos ocurren, están pasando actualmente. Aunque, como digo, los grandes medios de comunicación suelen pasárselos por encima, consideran que no son de interés general y por eso no los tratan. Pero eso no quiere decir que no estén ocurriendo y que no sean verdaderamente interesantes, ¿no? A mí lo que me gusta es contar historias. Por lo tanto, os voy a contar unas cuantas historias que yo creo que merecen la pena. Algunas historias de las que recojo en este libro, ¿no? Hablaba Carlos del caso del 2 de julio del año 2004. ¿no? Es uno de esos asuntos que tanto nos interesan a los que, entre comillas, perseguimos ovnis o tratamos de llegar a alguna conclusión sobre este fenómeno. Ese día, a las 12:02 de la noche, además recuerdo que estaba hablando por teléfono con un buen amigo, Antón Rebollido, que es el director y presentador del programa Milenio, en la radio autonómica gallega. ¿no? Trabajé con Trabajé con él durante 12 años y estábamos preparando el programa del siguiente día. Y en ese momento comenzaron a sonar todos los teléfonos. Espérate un momento, que algo debe estar pasando. ¿no? Y cuando vuelve me dice, no te lo vas a creer, que me está llamando un montón de gente diciéndome que está viendo un ovni que está sobrevolando Galicia. ¿no? Me están llamando desde diferentes puntos de la geografía gallega. Bueno, a partir de ahí comenzamos a recopilar casos y casos y casos, muchísimos testimonios. En realidad fueron miles los testigos, y no solo desde Galicia, sino desde muchos otros lugares de la geografía española y también desde Portugal, los que observaron el vuelo de un objeto de aspecto fusiforme que dejaba un rastro de humo a su paso. ¿no? Objeto que incluso pudo ser filmado y fotografiado en algunos puntos de la geografía española. Como decimos, fue detectado por los radares militares, por la Defensa Aérea Española y también por la Defensa Aérea Portuguesa. En su momento pudimos entrevistar al coronel Barbosa, que entonces era portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, y este hombre nos confirmó no solamente a la velocidad a la que se movió este objeto, sino también a la altura. ¿no? Creo recordar que volaba entre 120 y 900 km por hora. Fue no solamente detectado por los radares, sino también visualmente por varios de los controladores aéreos y radaristas militares. Fue observado también por miles y miles de testigos y fue detectado, creo recordar, que fueron por 3 radares militares portugueses. Portugal estuvo en estado de máxima alerta durante 3 días. En el caso del ejército español dio la callada por respuesta. Lo interesante del caso, además de que logramos descubrir el lugar desde donde aparentemente despegó este objeto, que es una pequeña población del sur de Orense, Vilariño de Conso, y 2 testigos, un matrimonio que son, o eran en ese momento, no lo sé ahora, maestros en la escuela de la localidad, observan cómo este objeto despega, deja detrás de sí una humanidad que llega hasta su propia posición, es decir, que no estaba demasiado lejos de donde se encontraba. ¿no? Pero claro, aquí ya empieza realmente lo interesante, cuando descubres que en otros lugares de la geografía española, otra serie de personas te relatan exactamente lo mismo, a la misma hora, 12:02, el despegue de un objeto de las mismas características.